Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés, capítulo 3. Y váyanse, por favor, a los versos 16 al 22. Una vez más, esto es Eclesiastés, allá en el Antiguo Testamento, capítulo 3, versos 16 al 22. ¿Lo tienen? Dice: vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón: al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón: es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias es un mismo suceso. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba, y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues, lo he visto, o mejor dicho, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Bueno, Señor, te damos ante todo gracias por tu palabra. Limpia nuestras mentes de toda distracción y ayúdanos a concentrarnos en ella. Y te imploramos que nos hables al corazón y nos permitas, a través de tu Espíritu Santo, aplicar los conceptos que nos vierte esta carta a nuestras vidas en el presente. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Impostores de justicia es el título de esta predicación. Según Puertas Abiertas, que es una organización que hace trabajos de evangelismo y también recobra o registra datos de cómo está extendiéndose el evangelio y el cristianismo en este mundo. Nos dice que, y otra vez acá los números voy a pedirles que los tomemos con un poquito con un grano de sal, porque a veces los números no son precisos, pero a lo menos las estadísticas nos ayudan a tener una noción de cómo están las cosas. Así que tomen nota de eso. Pero nos dice esta organización que en un radio de 50 países en este mundo, escúcheme bien lo que le voy a decir porque es alarmante, 50 países, hay una persecución de alrededor de 215 millones de cristianos. 215 millones de cristianos. Se está dando especialmente en el sector surasiático, y calcula Open Doors o Puertas Abiertas que hay un promedio de 650 millones de cristianos en todo el mundo hoy, en el presente. Yo creo que son cifras tremendas. Vamos a suponer que cortemos esa cifra por la mitad. Que no creo que le hayan fallado Open Doors el 50% la estadística o los datos, pero supongamos que en lugar de 200 millones sean 100 millones los cristianos perseguidos en el mundo. Todavía, y con todo eso, es una cifra descabellada, es una cifra descomunal, francamente. Eso tiene que ver con cristianos de toda índole.
Cuidado con eso, porque también tenemos a cristianos que son católicos, evangélicos, protestantes, ortodoxos, coptos también en algunas regiones. Y en fin, son lo que llamamos el cristianismo cultural, no el cristianismo teológico. Así que, vuelvo a repetir, es una cifra un poco liberal, un poco suelta o abierta. De todas maneras, es bochornoso que haya esa cantidad de gente perseguida. En nuestras urbes sociales, la injusticia no solamente afecta a los cristianos, pero hay mucha gente no cristiana que también son desoídas, son desatendidas. Probablemente algunos de ustedes en el trabajo estén sufriendo injusticias con tremendas cargas de trabajo, horas prolongadas de sacrificio y una cantidad de cosas que se están dando en nuestras urbes sociales. A veces miramos los países tercermundistas que están pasando por serios problemas hoy y nos olvidamos que en nuestras ciudades, en el lugar donde nosotros vivimos, acá en esta parte norte del continente y nuestro continente sur, ¿no es cierto?, Latinoamérica, están padeciendo, hay gente que está padeciendo las mil y unas. Y yo siempre insisto en esto, me parece mentira que estamos viviendo en el siglo XXI, un siglo, en fin, de alta tecnología, donde estamos ya haciendo cálculos a ver si podemos meter a alguien en Marte, y resulta que mientras queremos invertir fortunas cuantiosas para ese proyecto que todavía es un sueño, todavía no se hizo, estamos planeando y ya se está invirtiendo dinero en algo que todavía es algo utópico, ¿no es cierto? Eventualmente a lo mejor se hace, a menos que el Señor venga antes. Mientras tanto se nos mueren los chicos de hambre en nuestro continente. Esta es una sección tremendamente interesante en el libro de Eclesiastés, que va más o menos desde el capítulo 3 hasta el final del capítulo 6. Lo vamos a ir mirando en estas semanas sucesivas. Yo no puedo abarcar todo eso ahora porque hay mucha información. El escritor, habíamos dicho hasta el momento, que lo que está haciendo en este libro, en esta carta de Eclesiastés, es ventilar su frustración con este mundo caído. Él menciona en varias partes lo que sucede, lo que ve, lo que experimenta debajo del sol. Esa es una de sus frases favoritas. Y cuando habla de lo que sucede debajo del sol, se está refiriendo a esta realidad. Se está refiriendo a este mundo caído en donde nosotros estamos viviendo junto con él. La única diferencia es que estamos viviendo en siglos diferentes. Él vivió más o menos, 900 años antes de Cristo. Algunos que discuten acerca de quién fue el autor de este libro empujan la autoría de este libro más o menos en el siglo IV, antes del nacimiento de Cristo. Sea como fuere, yo personalmente creo, esta es mi postura, que el autor del libro fue Salomón. Estamos hablando entonces más o menos en el siglo X antes del nacimiento de Cristo. Ese es un tema que yo no quiero tocar ahora porque nos va a desgajar del propósito de toda esta serie. No quiero hablar de quién fue el escritor, sino qué es lo que escribió el escritor, que es lo importante y que pienso nos sirve a nosotros para ver cómo vivimos en el presente. Este señor nos habla de un mundo que, y tome nota de lo que le digo, reemplazó el proyecto de Dios por un proyecto humano. Cuando el hombre le dijo no a Dios en el huerto del Edén, lo que hizo es permutar lo que valía la pena, que era estar bien con Dios en ese lugar precioso, y entonces, en fin, explorar una alternativa, un nuevo experimento social sin Dios en el medio, nosotros siendo totalmente emancipados de Él, y ver si de alguna manera podemos construir ese mundo mejor, un mundo gobernado por el hombre, que no tenga que darle cuenta absolutamente a ningún ser superior. Es decir, nosotros, pienso yo, que hicimos una apuesta con el destino y perdimos las fichas. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Apostamos mal. La hicimos la apuesta, nos metimos en la ruleta de la vida y salimos perdiendo. Y claro, todo el mundo va a salir perdiendo cuando apuesta en renunciar a Dios y probar a ver si se puede hacer su propio destino. Y esto, déjeme decirle un paréntesis. Si usted apuesta a la vida para que su hogar funcione, su relación matrimonial funcione, su relación con los hijos funcione, sus relaciones sociales funcionen,
y tira a Dios por la ventana, usted tiene un alto porcentaje de llevar una vida de miseria, de problemas, y lo estamos mirando en el índice de divorcio que se está dando en nuestra sociedad contemporánea. Estamos apostando y estamos perdiendo cantidades extraordinarias de vidas por no prestar atención a Dios. Bueno, este señor entonces miró el mundo, hemos dicho en las predicaciones anteriores, ¿y qué pasó? Dice, bueno, voy a ver, para hacerle sentido a la vida me voy a dedicar a adquirir conocimiento, a buscar sabiduría. Y se dedicó por un tiempo a eso y se dio cuenta que no encontraba satisfacción, renunció a ese asunto. Y entonces lo que hace es volcarse a los placeres, eso lo vemos en el capítulo 2. Se dedica a una vida licenciosa, fuera de control, tomando, haciendo, en fin, tirando su vida por la ventana, acumulando bienes, construyendo. Tampoco encontró satisfacción en eso. Y llegó a la conclusión que ciertamente el estudiar y adquirir sabiduría es mucho mejor que ir viviendo una vida disoluta de perdición. Pero a la postre, las dos opciones nos llevan a un final del cual no hay escapatoria. Sea el sabio o sea el necio, los dos van a terminar en la muerte. Es decir, la vida se nos va a acabar. No hay manera de controlar el paso del tiempo. La exposición anterior, acá en el capítulo 3, versos 1 al 15, ahí en sus Biblias, hemos estado hablando cómo este señor empieza a analizar las circunstancias de la vida y cómo las cosas vienen y van y no tenemos control sobre eso. Dice que hay tiempo para morir, hay tiempo para nacer, hay tiempo para morir, y empieza a hacer una lista de extremos, de polos opuestos, y la cosa es que por más que el hombre se afane, que haga esfuerzos tremendos para poder de alguna manera controlar el paso del tiempo y las circunstancias, este hombre llega a la conclusión de que no hay nada que se pueda hacer. Las cosas van a venir, la vida es lo que es, y ahí se termina el asunto. El apóstol Pablo nos dice en el capítulo 6, verso 23, que la paga del pecado a la postre es muerte. No hay vuelta que darle. No hay manera de escaparle a esta realidad. Yo no sé, hoy día vivimos con estas propagandas de televisión que nos tienen hipnotizados con la idea de que podemos vivir más tiempo, que si nosotros nos metemos ciertos tónicos, o llevamos cierta dieta, o hacemos ciertos ejercicios, y una cantidad de cosas, que es todo mercantilismo, que con eso se nos promete, la fuente de la juventud, y la gente gasta fortunas invirtiendo en eso. Y la verdad es que no vamos, por ahí podemos, en fin, estirarnos 10 años, 20 años si tenemos buena salud, pero nadie le va a escapar a la muerte. El final de todos nosotros, sin excepción alguna, es que vamos a terminar 2 metros abajo del suelo. Y eso es la realidad que vio este señor. El escritor entonces ahora va en esta porción a abordar un problema social de tremenda y absoluta actualidad. Pero cuidado con esto, lo que va a abordar ahora no es un patrimonio, aunque tiene repercusión actual, no es un patrimonio de nuestra generación. Acá lo que está tratando, va a abordar este hombre, es un problema congénito en la naturaleza humana, en la civilización de los hombres. Y estos 3 problemas sociales que va a encarar es, número 1, la injusticia. Capítulo 3, verso 16 en adelante, que es lo que leímos. Vienen ahí en sus Biblias. Número 2, la opresión. Capítulo 4, verso 1 en adelante. Y número 3, uno de los grandes problemas de hoy es el amor a los bienes, el amor al dinero y la acumulación de los mismos, que lo tienen ahí ustedes en el capítulo 5, versos 10 hasta el final del capítulo 6, que lo vamos a ver. No lo vamos a ver hoy eso, porque ya nos extendería mucho, lo veremos en otra ocasión. Y fíjense ustedes que este señor está absorbiendo o está tomando información de su propia experiencia. No es que alguien vino y le dijo a este señor, mira, ¿sabés qué? El mundo allá afuera va como la mona, viejo. Vos no sabés, tenés que salir de acá del palacio. Este es un rey, vive cómodo, vive una vida holgada. Vos no sabés lo que está pasando ahí afuera. No, este señor se preocupó en observar y en mirar con atención, de tomar nota de lo que está pasando en este mundo y cómo se cocinan las cosas aquí debajo del sol.
Tal es así que nos dice, por ejemplo, capítulo 3, verso 16, yo vi más debajo del sol. Capítulo 4, verso 1, me volví y vi. Nos invita después a nosotros en el capítulo 5, verso 8, dice, si viereis, no se extrañen. Y en el capítulo 6, verso 1 dice, he visto. O sea que está hablando de la actualidad que a él le tocó vivir en aquel entonces. Es como si este hombre nos estuviese diciendo, miren muchachos, yo fui testigo de estas cosas. A mí nadie me vino a contar esto, yo lo tuve que saborear, yo tuve que caminar en esa etapa, en ese momento. Este hombre nos está hablando a nosotros desde el pasado, diciéndonos, yo estuve ahí, yo lo vi todo. No se me ocurrió porque si nomás, no es una novela inventada, no es ciencia ficción lo que está planteando este caballero. Hay gente que mira a este mundo, y en especial la actualidad, ya no la del escritor sino la nuestra, nos movemos en el tiempo, y que ven a este mundo con una mente positiva, que todo está bien. Hay ciertas cositas que están desordenadas o fuera de enfoque y bueno, ya con esfuerzo y con entusiasmo vamos a arreglar las cosas. Y esto es algo peculiar del hombre, porque Dios nos dice todo lo contrario. Nosotros no encontramos en Dios este optimismo acerca del mundo o esta etapa de tiempo en la que estamos viviendo. La Biblia, desde que arranca, después que el hombre salió del huerto del Edén, nos pinta un cuadro pesimista de este mundo. Del mundo que maneja Dios y la promesa del mundo es cuadro aparte. Pero de este mundo todo va mal. Es un mundo lleno de pecado, de miseria. Dios está constantemente viendo cómo protege a su pueblo porque se lo quieren devorar las naciones aledañas. Vemos cómo Dios tiene que juzgar a las naciones y aún al pueblo elegido. Vemos Jesucristo cómo llora al ver la sociedad. En los evangelios lo vemos allí mirando a Jerusalén y llorando, viendo las multitudes. Veíamos el otro día desamparadas, descontroladas, sin orientación espiritual. Vamos al libro de Apocalipsis y nos dice que este mundo va a terminar gobernado por un cacique, un individuo que va a llevar el mundo a la ruina, a la guerra contra Dios. El apóstol Pedro nos dice que todo lo que la obra de los hombres va a terminar consumida a fuego. Es un mensaje tremendamente pesimista en cuanto a lo que va a suceder o cuál es el destino final de este mundo. El único destino positivo es Cristo Jesús en el cielo, pero acá abajo no va a quedar absolutamente nada del producto de nuestro experimento social. Sin embargo, hay gente, incluso dentro de la iglesia, cuidado con esto, porque esto no es asunto de afuera nada más, que hoy piensan que esto sí va a andar, que vamos a probar y vamos a experimentar y a la postre la vamos a pegar. En algún momento la vamos a acertar y vamos a sacar a este mundo y a esta sociedad humana para adelante. Y yo me pregunto, bueno, pero ¿de dónde se alimenta este optimismo falso por parte del ser humano? Porque, a ver, si nosotros levantamos los ojos y miramos un poquito lo que está pasando todos los días a nuestro alrededor, basta con entrar hoy en el internet o agarrar un diario, si realmente nos interesa lo que está pasando a nuestro alrededor, y nos vamos a dar cuenta que no tenemos que cruzar el océano, solamente mirando lo que se cocina en nuestra propia ciudad de Toronto. Y eso moviéndonos hacia afuera, vamos a ver que las cosas no pintan para bien. Vamos mal, vamos de mal en peor. Estamos en una carrera desenfrenada hacia un muro donde nos vamos a reventar la cabeza todos. ¿Cómo puede ser que en esa carrera fuera de control hay personas que miran las cosas con optimismo? Déjeme darle un ejemplo a ver si nos ayuda esto. Cuando miramos por televisión o por internet, ¿no? Ahora tenemos el Facebook. Y yo he visto, me han mandado algunas escenas, este es un cuadro de tantos que me han mandado, donde vemos a un señor que está parado a la orilla de un canal torrencial, un torrente a toda velocidad. Y este señor lo vemos que, así de la nada, decide tirarse al agua.
Y lo vemos a este señor luchar contra la corriente del agua, ¿no es cierto?, con una dificultad tremenda, agarrándose de lo que puede, pellizcando, casi mordiendo, ¿no es cierto?, algo para no ser arrastrado por el torrente de agua que cruza por ese canal. Y la cámara va siguiendo todo el suceso hasta que por allá nos enfocan a un perrito. El perrito allí, tembloroso, todo empapado, a punta de ser arrastrado por ese canal. Y entonces vemos a este hombre que al final, con esfuerzo y dificultad, arriesgando su vida, logra llegar a donde está el perrito, lo toma en sus brazos y empieza la gran travesía de retorno. Y allí va el hombre con dificultad hasta que se forma afuera una cadena humana de personas que se agarran de los brazos para, ahora sí, se solidarizan con la situación y agarran a este señor. Y al fin vemos todo el cuadro y estamos mirando la escena, mordiéndonos las uñas, deseando que salga todo bien. No sabemos cómo va a terminar la escena. El señor salió al final del canal, el perrito se sacude para remover los restos de agua, mueve la cola alrededor de la gente, todo el mundo aplaude, se prende un cigarrillo y qué lindo. Y terminamos nosotros con un grito de victoria. Terminamos inspirados por esa escena. ¿Les es familiar o no? ¿No lo han visto eso alguna vez? Yo lo he visto varias veces. Vuelvo a repetir, en la televisión o en el Facebook. O vemos, por ejemplo, los equipos de salvataje sacar a un bebé que en una forma providencial está vivo todavía después de días o semanas, metido entre los escombros de un derrumbe. O algún policía que a lo mejor se atreve a meterse y arriesgar su vida en un auto incendiado, con todos los metales retorcidos después de un accidente terrible, para poder rescatar una vida que está a punto de perecer incinerada dentro de ese vehículo. Son casos extraordinarios, casos que merecen una medalla. Muchos dicen, después de ver de esas escenas, hay esperanza en este mundo después de todo. La verdad que vale la pena, que todavía no está todo perdido. Pero resulta que eso se trata de un incidente, hermano. Perdonen que les pincho el globo, pero eso es un momento específico donde vemos, sí, a ese hombre que da la vida por el perrito. O el bombero que se mete entre los escombros con peligro de que se le venga el edificio encima para rescatar a alguien. O al policía. O cualquiera de esas escenas que vemos a menudo por la televisión. Casos aislados de coraje, de valentía, que ciertamente muestran que todavía en este mundo hay personas que en una actitud entregada se lanzan al peligro para poder, en fin, hacer un acto de bien. Pero cuando nosotros levantamos los ojos de esa escena particular, del perrito, del policía, del nene que está enterrado, la señora, o qué sé yo, o el anciano, y comenzamos a ver la sociedad como un todo, no un incidente aislado, sino el mundo que nos rodea, ¿a dónde va a parar el optimismo? ¿A dónde van a parar los ejemplos? ¿Qué es lo que captan nuestras retinas? Es como si la sociedad nos diera un cachetazo a la realidad y nos dice, sí, de vez en cuando aparecen actos solemnes de valentía que merecemos ponernos en pie y aplaudir porque esas personas arriesgaron sus vidas. Pero luego entonces vemos la sociedad y vemos cómo la sociedad es arrastrada por ese canal, esa corriente impetuosa, donde vemos personas pasar oprimidas, esclavizadas, muriéndose de hambre y nosotros estamos allí los espectadores al costado de ese canal, viéndolos pasar, y luego que ya los perdimos de vista, que desaparecieron de nuestras retinas, no hay más nada que ver. Bajamos la vista, pegamos la vuelta y volvemos a nuestros quehaceres de todos los días. Ese es el mundo que vio este señor. Y ese es el mundo que vemos nosotros todos los días. Ciertamente hay quienes arriesgan su vida de vez en cuando, pero la sociedad entera no está dispuesta a arriesgar un tiempo para terminar con la opresión y la injusticia en este mundo. Vanidad de vanidades. Ahora digo yo,
¿De qué sirve, pienso, la información a través de los medios masivos de comunicación? Es decir, de mostrarnos todas estas escenas, yo vuelvo a repetir, estoy dando un ejemplo nada más, pero ¿de qué sirven los medios masivos de comunicación que nos quieren inspirar, nos quieren tocar el corazón o el alma para darnos un poco de actitud optimista acerca de este mundo? Si después de todo, esa persona que se nos está mostrando en los medios de comunicación, muerto de hambre, oprimido, golpeado, mañana esa persona se va a levantar con la mesa vacía. Al otro día se va a levantar otra vez con la mesa vacía. Y al otro día va a ser otra vez y va a pasar un mes y va a pasar un año. Cuando nos pasan por televisión chicos que están tirados en el desierto casi muertos de hambre. Vemos a los camarógrafos. Vemos a la gente de las noticias filmando con el propósito de crear, nos dicen, conciencia social acerca de la injusticia, acerca de las disparidades, acerca de un problema con la distribución de los bienes en este mundo. Y se nos bombardea con toda esta información. Pero ¿de qué sirve esa información si ese chico va a seguir mañana tirado en ese lugar? Y si no es él, va a ser otro chico. Se gastan los tickets en avión para ir a documentar esto e informarnos a nosotros, los países del primer mundo, qué es lo que está pasando en algunos rincones del planeta. No, bueno, pero se está creando conciencia social. Conciencia social, si lo vamos a definir, hay una definición muy interesante. Se supone que es, ¿no es cierto?, el resto de la gente entiende, nos dice esta definición, yo estoy parafraseando esto, ¿no?, las necesidades del prójimo, y pretende que moverse a la cooperación común para que se pongan en funcionamiento ciertos mecanismos sociales con el fin de terminar con este tipo de cosas. En este mundo se crea mucha conciencia social, pero ¿de qué me sirve tener conciencia social si no hacemos absolutamente nada para parar ese asunto? Y eso incluye la iglesia también. ¿De qué vale hablar de cómo son perseguidos los cristianos en el mundo si no oramos por ellos? ¿De qué vale hablar que tenemos hermanos que están en carestía si no hacemos nada por proveer para sus necesidades? Y como sociedad, ¿de qué vale crear conciencia social a través de los medios de difusión si nos sentamos como espectadores y mañana va a seguir el mismo problema y aún los países están dispuestos a invertir fortunas en quemar pólvora? Mientras tanto la gente se nos muere. Mujeres, ancianos, niños, algunos todavía de unos pocos meses. Ni siquiera saben lo que es la vida. No han probado un bocado sólido y se van de este mundo. Acá en este mundo se crea mucha conciencia social. Se habla mucho, pero se hace poco o no se hace absolutamente nada. Y esa es la realidad. Ese es el mundo al cual despertó este individuo. Un mundo de injusticia masiva. Y hoy, después de tantos siglos, en el siglo XXI, el siglo de la tecnología, el siglo de tecnología de punta, de avanzada, seguimos con el celular, el iPhone y equipo tremendo, pero la gente se nos sigue muriendo de hambre. Tenemos explotados, tenemos gente marginada, tenemos injusticias de todo tipo. En las cortes no son las personas bien representadas y cosas por el estilo. El escritor vio, nos dice el versículo 16, miren su Biblia, que en las cortes, en el lugar del derecho, se ejercita la injusticia. ¿Lo ve eso? Otra vez, dice, vi más debajo del sol. En lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. En la traducción se pierde un poquito el sentido del texto, porque dice allí, en lugar del juicio. En realidad se traduciría mejor esto, en el lugar del juicio. En él
no en lugar de juicio, sino en el lugar del juicio. ¿Por qué digo esto? La palabra sí que aparece, el lugar del juicio, esa palabra juicio es el lugar, mejor dicho, es mekom, en hebreo. O qué sé yo, a ver, la palabra mekoach sería. Y la palabra hace referencia a un sitio, o mekomach sería en hebreo, un lugar geográfico. Es el sitio donde la gente va para que allí se nos haga justicia. ¿Se da cuenta? Por eso digo que en la traducción al español se perdió un poquito el concepto. Hablamos de la justicia como objetivo del autor, pero en realidad está hablando del sitio donde supuestamente se está administrando la justicia. En nuestro lenguaje contemporáneo hablaríamos de las cortes, el palacio de justicia, donde vamos a encontrar a los jueces y a los abogados defendiendo, actuando y, en fin, administrando todo lo que tiene que ver con el derecho de las personas. Ese es un lugar, entonces, lo que este hombre ve que es un lugar sagrado. Ese es el sitio en donde se encuentra el derecho con la víctima, donde la persona que no es oída, la persona que es oprimida, la persona que no tiene un representante, va ya con las últimas y se echa de rodillas a clamar, a implorar que por favor escuchen su causa, que alguien represente, que sea nuestro representante en el pleito y de esa manera que se haga derecho con esa persona. Es el lugar donde vamos a encontrar imparcialidad, neutralidad. No hay ricos, no hay pobres, todos somos iguales delante de los ojos de la ley y el derecho. Se ampara en ese momento la persona que acude a ese lugar, al derecho y a la justicia. Pero lo que ve este hombre es lamentable. Dice que después de considerar en ese preciso lugar solemne de reverencia lo que encuentra, es decir, la gente que va a pedir socorro, lo que va a encontrar es iniquidad. Y allí la palabra esa, impiedad, iniquidad, es exactamente la misma en el hebreo. Aparece allí la traducción, dos palabras que parecen distintas, pero es la misma cosa. Es un término que representa, si lo traducimos literalmente al español, expresa una extrema maldad. Son palabras muy fuertes. Así que este hombre nos está diciendo que observó en el lugar donde se debe administrar la justicia y lo que va a encontrar no es justicia. No puede levantarse, ponerse de pie y aplaudir lo que hace ahí adentro, sino que lo que encuentra es una cueva de maldad, de injusticias. La persona que fue a pedir ayuda sale completamente solo y frustrado de ese sitio. En el verso 17, noten que este señor reconoce una verdad teológica muy importante. Y es que si bien es cierto que en ese lugar geográfico no se ejercita la justicia, mira hacia un futuro cuando alguien va a ser un lugar y un juez que sí va a vindicar la causa del justo. Es el que va a efectuar el derecho y se refiere, por supuesto, a Dios. Es decir, Dios llegará el momento, llegará el tiempo en que hará justicia. Y noten que dice el tiempo, o sea que conecta otra vez con el tema central, que es capítulo 3, verso 1, todo tiene su tiempo, y es lo que nos venía hablando este señor a través de los primeros versículos del capítulo 3. Por eso es importante mirar cómo se conectan las ideas acá a través de toda esta sección. Es bueno tener claridad teológica, ¿saben? Especialmente en este asunto de la justicia divina, y es bueno que pongamos nuestras esperanzas en ella y no la esperanza en la justicia de los hombres, porque vuelvo a repetir, desde el momento que el hombre comenzó su experimento social saliendo del huerto del Edén, el hombre se estableció un criterio personal de justicia que no tiene nada que ver con la integridad y la justicia divina. Y entonces lo que hemos construido son códigos de leyes que son fallidos, algunos de ellos son obsoletos, ya no tienen uso, no tienen aplicación, y es así que vemos entonces tanta injusticia en este mundo o en esta sociedad. O sea que este hombre perdió la fe en las instituciones.
A fin de cuentas, después de haber analizado las cosas, no cree más en estas instituciones. Primero en la corte y luego, eventualmente, en el gobierno, porque en el capítulo 5, verso 8 dice: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles, no te extrañes de eso. Es lo que se espera encontrar. ¿Por qué? Porque es un mundo caído. Cuando el hombre le dio la espalda a Dios, no se puede esperar nada bueno. Así que cuando veas en la sociedad este tipo de desajustes, no te asombres de ello. Y luego dice, noten ustedes, verso 8, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. Eso no lo voy a tocar ahora, pero ya vamos a mirar que se está refiriendo a los gobiernos, no solo la corte. Así que este señor no cree más en las instituciones. ¿Qué cosa, no? Parece como si nos estuviese hablando hoy desde una plataforma pública el hombre, ¿eh? Yo personalmente perdí hace rato la fe en las instituciones. Incluso en lo que llaman hoy la neoiglesia del siglo XXI. Tampoco creo en eso. Creo en la iglesia que fundó Jesucristo, pero no este fraude, este disfraz, esta mentira que promueven muchos por ahí y se llaman iglesias de Cristo Jesús. Ahora, en el verso 18... va a suceder algo muy interesante, algo muy curioso. Tenemos acá una contradicción del escritor. Dios dice que permite, ¿no es cierto?, estas cosas para probar al hombre. La pregunta es ¿qué cosas? ¿A dónde apunta este hombre? Es un pasaje oscuro, es muy difícil, no hay consenso en cuanto a cómo interpretar esto. Así que lo vamos a tratar con la misma reverencia, pero parece que el verso 18 en la segunda parte nos da alguna idea hacia dónde apunta. Dice, para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Y la pregunta es, ¿en qué se parece el hombre a las bestias? Bueno, nos va a decir en los versículos 19 y 20, nos va a decir que en definitiva todos se van a morir. Y luego en el versículo 21 parece que, no sé, manifiesta algún tipo de agnosticismo, ¿no es cierto? Duda, dice este señor, a ver, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo? Hay una confusión, no está seguro este señor acerca de este asunto. Y entonces uno mira esto y dice, pero a ver, momentito, a ver, paremos un poco acá. Si tuviésemos que hablar con este señor, diríamos, pero como no hace un rato dijiste que en medio de la injusticia Dios, verso 17, va a hacer justicia en el futuro, y ahora te enfocas, ya perdiste de vista la justicia de Dios en el futuro, la vindicación del derecho, y ahora en cambio estás haciendo énfasis en que el final de todo el asunto no está en la corte celestial, sino en la muerte, en la tumba. ¿A dónde fue a parar la fe de lo porvenir? ¿A dónde fue a parar la convicción teológica que eventualmente se va a escuchar nuestra causa en el trono de Dios? Y este hombre ahora dice, al fin del cabo, el fin de todo el asunto es que tanto el hombre como el animal van a morir los dos. Pero entonces, si van a morir los dos, ya está. Él ve que no tiene más chance, que esa persona se va a morir sin que se haya escuchado su caso en las cortes. ¿Cómo puede ser, a ver, que exista este tipo de discrepancia en las convicciones de este señor? ¿Saben una cosa? Que el tema de la justicia de Dios, a ver si lo pongo de esta manera, es un asunto de fe. Pero lo que vemos en el mundo es un asunto de vista. Y a veces notamos que este señor, y lo vemos a través del libro de Eclesiastés, que entra en contradicciones, en conflicto. Él está mirando y no le ayuda a empardar lo que ve con lo que aprendió, quizás de su padre o sus maestros, acerca de la teología. O sea que con la cabeza este señor decía, amén, yo sé que Dios va a hacer justicia, pero cuando levanto los ojos, aparto mi vista de la teología y veo la realidad en la que estoy insertado, me doy cuenta que no me cuesta aceptar la realidad de la justicia. Me cuesta aceptar la realidad de que hay un futuro más allá. Cuando veo que la gente cae muerta a mi alrededor. Cuando nosotros miramos a un niño morirse de hambre en el desierto, por ejemplo, decimos, pero ¿dónde está la justicia de Dios? ¿Dónde está el futuro? ¿Dónde están los arreglos que hace Dios? Si está terminando todo ahí para esa criatura. Y comenzamos a tener conflictos dentro nuestro.
No nos apuremos a cuestionar al escritor de Eclesiastés, porque este es uno de los problemas más comunes que tiene la humanidad, inclusive dentro del pueblo de Dios. Tenemos el caso de Job. Job planteó una de las declaraciones teológicas más preciosas que tenemos en la Biblia. Job dijo: yo sé que mi Redentor vive. Un hombre desposeído, enfermo, en una miseria total, y sin embargo este hombre declara eso que es de consuelo para muchos: yo sé que mi Redentor vive. Pero resulta que cuando salimos de esa declaración teológica y comenzamos a meternos debajo de la piel del escritor de Job, de un hombre que despotricó contra Dios, se quejaba contra sus amigos, no entendía qué estaba pasando en la vida, y todo el libro prácticamente es una disertación contra Dios y contra sí mismo, diciendo: pero ¿por qué estoy sufriendo todo esto? Yo sé que mi Redentor vive, pero acá estoy mordiendo el polvo. Tenemos el caso de Mateo capítulo 9, fíjense en otro incidente pero muy interesante. Hay un señor que tiene un hijo que padecía de demonios. Al chico lo hacía estragos con la salud espiritual de su hijo. Imagínense ustedes ver, padres, a sus hijos siendo arrastrados por una entidad que se metió dentro. No saben, no hay pastilla que lo medique y que en fin, calme la situación. Lo llevamos al psicólogo, al psiquiatra, al médico clínico. No se puede hacer nada. Y lo vemos al chico sufriendo enormemente. Este señor, no digo que lo llevó al psiquiatra, no había, pero está viendo a su hijo sufrir y entonces lo trae a los discípulos. Esto es para darles contexto. Y entonces los discípulos oraron y no había manera de restaurar a este muchacho. Y entonces le traen el caso a Jesús. En el verso 23 dice Jesús a este padre desesperado: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y este señor entonces, cuando escucha esas palabras, dice: creo. Yo creo. Yo creo que Dios puede hacer milagros, que Dios puede sanar. Yo creo que tú puedes hacer algo. Tus discípulos no, pero tú sí, Señor. Creo. Pero entonces agrega: no sabemos qué tiempo pasó entre el creo y lo que viene ahora. Ayuda a mi incredulidad. ¿No dijiste que crees? Sí creo. Yo creo con la mente. Pero ayúdame ahora, porque lo que yo estoy mirando es mi hijo revolcándose, escupiendo quizás espumarajos. Lo veo como esa fuerza que no entiendo lo está haciendo pedazos a mi hijo. Y este hombre sufría enormemente y no podía soportar más ver la impotencia de no poder hacer algo, de traerlo a los discípulos y no pudieron hacer nada. Y ahora lo trae a Jesús desesperado diciendo: por favor, ayúdame. Y entra este hombre en conflicto entre lo que sabe teológicamente y la realidad o la experiencia que tiene que encarar. En Juan capítulo 11 tenemos a María y a Marta. Y pasa algo parecido. Nos dice que Marta, cuando el Señor llega a donde estaban velando a su hermano Lázaro, dice: Señor, si hubieses estado aquí, estamos en el capítulo 11, verso 21, dice: mi hermano no habría muerto. Casi como un reproche, si hubieses estado aquí a tiempo, Lázaro, tu amigo, estaría con nosotros. Jesús conocía todo el asunto. Voy a correr porque quiero llegar a este punto. Y le dice Jesús: tu hermano resucitará. Hace 4 días que está muerto. Tu hermano resucitará. Marta entonces asiente con la cabeza, teológicamente, la teología de la resurrección, que era algo creíble en Jerusalén, y dice: yo sé que resucitará en la resurrección. No tengo la menor duda lo que nos enseña la Biblia. La Biblia dice que los hombres, los muertos, resucitarán. Tú predicaste de eso. Yo creo, Señor, que ese hombre, que Lázaro, resucitará. Pero si hubieses venido antes, mi hermano estaría vivo, no estaríamos conversando acerca de la resurrección. Pero quédate tranquilo. Yo creo esa enseñanza. Yo creo que la Biblia dice que resucitarán. Y Jesús entonces la para y dice: tu hermano resucitará. Y dice: yo soy la resurrección y la vida. Y entonces agrega: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y escucha, dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y entonces le pregunta a la Señor: ¿crees esto?
No es asunto de meterse la teología en la cabeza, sino de tener el ojo de la fe puesto en el cumplimiento de esas cosas. Porque nuestros ojos nos van a mostrar una realidad cruda que nos va a bofetear la cara y que va a sacudir nuestras convicciones bíblicas, nuestras convicciones teológicas. Yo sé que Dios hará justicia conmigo, pero todavía siento el duro látigo sobre mi espalda de mi jefe que me hace injusticia, que no me pagan el sueldo, que el vecino de al lado se está tragando mi propiedad y que me están diciendo los médicos que me van a curar y no hacen absolutamente nada. Y sufrimos la injusticia en este mundo y la tenemos que saborear y tenemos que derramar lágrimas. Yo creo en Dios, pero resulta que aquí estoy en ceniza sufriendo el dolor todos los días. El tema de la fe en la palabra de Dios es creer la teología no solamente con la mente, sino llevarla al corazón, aún en medio de los problemas. El escritor de Eclesiastés tenía convicción teológica, pero cavilaba, dudaba de lo que decía el Señor. Las enseñanzas que le dieron en el templo no le cayeron, porque levantaba los ojos y veía la injusticia en medio de la sociedad. Este hombre no tenía lo que nosotros tenemos hoy, y es la presencia de Dios en el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando Dios vino a morar en nosotros, nos abrió la convicción única en el corazón. Y ahora no solamente creemos lo que dice la Biblia, pero palpita en nuestras almas la verdad futura de nuestra vindicación, que Dios ciertamente va a hacer justicia con cada uno de nosotros. Y voy a terminar con un incidente que nos va a ayudar a cerrar este pensamiento. En Lucas capítulo 18, búsquenlo, es un incidente conocido y muy interesante, y con esto ya cerramos. Porque es en este punto donde saco la reflexión de todo este asunto en el que luchaba, ¿no es cierto?, el escritor de Eclesiastés. Jesús aborda el asunto en Lucas 18 acerca de la justicia. Dice que se trata de una parábola, ¿no? Y dicen, en una ciudad, un juez, y Jesús describe a este señor, a este juez, como un hombre que no tiene temor de Dios y no le importa absolutamente nadie. Es un canalla, ¿no es cierto? Ahí lo tienen ahí en el versículo 2, fíjense. No respeta absolutamente a nadie y no me vengan con Dios, no le tenía temor a Dios. Un poco lo que sucede con el mundo o la sociedad contemporánea. No le importaba ni medio. Y entonces viene una señora, no sabemos quién es, no tenemos el nombre, no sabemos cuál fue su problema, queda todo en el anonimato. Pero lo que sí sabemos es que esta señora venía constantemente a pedirle a este juez que describe Jesús para que la represente. Tengo un problema, necesito tu ayuda. Y el hombre la sacaba corriendo de la corte. Y dice que la señora, en lugar de renunciar, dice: yo a este lo voy a insistir, yo voy a confiar que alguien me va a hacer justicia. Y dice que insistía constantemente. Y noten que el propósito de la parábola, verso 1, es para enseñar acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús nos está diciendo cuál es la aplicación de toda esta historia. No necesitamos inventar alguna aplicación. Él mismo nos dice cuál es el gol. Y entonces usa esta ilustración y la mujer viene a este señor una y otra vez hasta que al fin este hombre pierde los estribos y dice: miren, ¿saben? Vayan y denle a esa señora, a esta loca, respóndanle de una vez, resuelvan el problema porque yo ya me tiene cansado, no la quiero ver más delante mío. Dice, más, fíjense en que dice: le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y uno puede terminar diciendo: bueno, pero al fin y al cabo este hombre malo, que no teme a Dios, que no respeta a las personas, terminó haciendo justicia, por lo tanto es un hombre justo. No, señor, él nunca hizo justicia. Este hombre lo que hizo es hacerse a sí mismo la justicia. No te aguanto más, te voy a dar
el beneficio, para que me dejes a mí tranquilo. Nunca se solidarizó con esta persona. Nunca dijo, tiene razón, yo voy a defenderla, yo me voy a poner como su defensor, yo voy a ser tu amparo y tu fortaleza. El hombre dijo, sáquenmela de encima. Quiero que me dejen en paz, que me dejen vivir la vida tranquilo. Y tal es así que el Señor Jesucristo nos da el perfil del Señor. Dice en el verso 6, dice, oíd lo que dijo el juez injusto. No dice justo. Un hombre injusto, un canalla. ¿Cuánta gente hay así en este mundo? ¿Cuántas cortes hay así en este mundo? Que sí, cierran los casos a veces en forma favorable, pero por fama, por dinero. ¿Cuántas personas salen libres porque tienen dinero? Los delincuentes los señores de la droga, del narco, que ponen millones de dólares, hombres que venden muerte, y entonces pagan la fianza y se escapan. Y ahí andan disfrutando los bienes de su delincuencia. Mientras una persona que no tiene un centavo partido al medio no puede pagar la fianza y lo meten adentro. Y en muchos casos los inocentes han ido a parar a la silla eléctrica. No digo los que son culpables, eso es otro tema aparte. Estamos hablando del inocente, de la persona que llega a ese lugar para que se lo escuche. Pero acá es donde Jesucristo entonces cambia el pesimismo obvio del escritor de Eclesiastés y nos deja con una conclusión de optimismo que se ofrece cuando ponemos nuestra fe, no en el mundo o en la sociedad, sino que ponemos nuestra fe en Dios. Otra vez en el verso 7 y 8 dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Y la respuesta es una pregunta retórica, ¿no es cierto? La respuesta es, sí, Señor. Dice, ¿se tardará el Señor en responderles? La pregunta es, no, Señor. Dios actúa. Dios se mueve. Dios, aunque en realidad no veamos a nuestro alrededor que el mundo hace justicia, sin embargo, Dios, cuando dependemos de Él, Él va a actuar raudamente para atender nuestra causa. Pero entonces el Señor Jesucristo nos deja a nosotros ahora, nos para en seco y nos deja con una reflexión. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, justamente para hacer lo que dice en el verso 7, hacer justicia por nuestra causa, cuando el Señor Jesucristo venga, ¿qué voy a encontrar en este mundo? Dice, ¿hallará fe en la tierra? Tremendo. ¿Va a encontrar a muchos como Eclesiastés? ¿Que sí creemos en la Biblia? ¿Que sí creemos que Cristo murió en la cruz? ¿Creemos lo que predicaba el pastor desde el púlpito? Pero cuando veo el mundo a mi alrededor, no me la trago. Es decir, cuando el Señor venga a cumplir lo que prometió, ¿nos va a encontrar despotricando contra Dios y la sociedad? ¿Con una actitud pesimista como la del Eclesiastés? ¿O va a encontrar personas que están montadas en la fe, creyendo y diciendo, al fin, Señor, te estábamos esperando, ahora sí, tengo a un juez que va a hacer o va a defender mi causa? Y el Señor nos promete que va a hacer eso en su momento. La pregunta es, en medio de la sociedad de hoy, donde hay tanta injusticia, tanta maldad, vuelvo a repetir, según las estadísticas, millones de personas que están sufriendo la persecución. ¿Dónde está Dios en medio de todo eso? Bueno, Dios promete que en su momento va a traer vindicación para ellos. Pero ¿encontrará fe cuando vuelva? ¿Nos encontrará a todos nosotros diciendo amén? No solamente a lo intelectual, lo que dice la teología, sino que va a estar clavado en nuestro corazón. El amén lo decimos con el alma, diciendo, yo sí realmente creo, no solamente lo que dice la Escritura, sino que lo he comido, lo he ingerido, lo vivo, lo respiro. Y la pregunta queda sin respuesta. Y queda sin respuesta porque la respuesta la tenemos que dar todos nosotros, cada uno en forma particular. Cuando venga Jesucristo hoy o mañana, o dentro de 100 años, nadie sabe cuándo retorna. ¿En qué condiciones te va a encontrar? ¿Vas a estar despotricando contra el mundo, como hacía el escritor de Eclesiastés, que ciertamente encontró injusticia en las cortes?
o te va a encontrar con una sonrisa diciendo, al fin, Señor, llegó el día. Todo tiene su tiempo y es el día de mi vindicación y le daremos gloria a Él en ese momento. Usted ahora vaya a casa y responda usted mismo al Señor esa pregunta que nos deja en ese pasaje de Lucas. Quiera Dios que nuestras convicciones estén firmes, a pesar de que vemos un mundo debajo del sol donde se vive con injusticias. Amante Señor, ayúdanos a afianzar nuestra fe. El escritor de Eclesiastés tenía claro que tú vendrías a hacer justicia, pero no estaba convencido cuando veía la realidad a su alrededor. Y no es el único caso donde vemos en las Escrituras personas que cavilaban en una cosa y en otra. Te estamos esperando para que vengas a hacer justicia. Ya hiciste la justicia en cuanto al pecado se refiere en la cruz, pero todavía falta poner las cosas en orden en este mundo caído. Y tú eres el único que puedes hacerlo. Ayúdanos, por favor, a tener una fe no por vista, sino una fe que cree con el corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.